Dios les bendiga a todos, sean todos muy bendecidos, obviamente están siendo bendecidos porque la presencia del Señor está aquí en esta noche. El Señor se está moviendo con poder, se está moviendo con gloria. En medio de estos tiempos difíciles que está pasando el mundo entero, y qué privilegiados somos nosotros en meditar en la palabra de Dios. Cuando venimos hacia ella, encontramos esperanza, encontramos luz y salvación. Sí, seremos salvos de la ira venidera, dice su palabra. Y es verdad, sabemos que este mundo tuvo un principio y va a tener un final también. Y aquellos que hemos conocido a Cristo como único y suficiente Salvador de nuestra vida aquí en la tierra, pero por sobre todo de nuestra alma, es decir, que con Él nos iremos al cielo, con Él iremos a esa morada que Él nos preparó. Pero oramos por aquellos que aún no han llegado la luz a sus vidas. Y Cristo es la luz que hoy en esta noche puede alumbrar tu vida, la vida de tu familia, y tú puedes ser bendecido, sí, con la salvación. Porque a veces malinterpretamos la palabra bendición de que Dios tiene derecho a darnos todas las cosas. Y la bendición la materializamos y no habla de eso. Habla de que Dios quiere salvar tu alma y ha salvado mi alma. Y en esta noche Él, a través de su palabra, Él nos quiere hablar. Y yo quiero compartir con ustedes en esta noche, hermano, cómo realmente podemos conocer la voluntad de Dios en tiempos difíciles. Que Dios nos ayude, ¿no? Cómo nosotros podemos interpretar, cómo podemos entender. Pero sí estoy seguro que conoceremos la voluntad de Dios cuando venimos a su palabra. Sí, Él nos garantiza que a través de su palabra podemos conocer lo que Él quiere hacer. Este es el manual divino que Dios preparó para nosotros, porque un día Él iba a abrir nuestros ojos y íbamos a poder entender sus propósitos y su plan divino. Y eso es un honor y es un privilegio para la creación. Una creación que está caída, en un mundo caído donde vivimos. Hoy podemos venir a la palabra y encontrar realmente el mensaje para la humanidad. Pero sí, los que le hemos recibido, dice su palabra, que nos dio potestad de ser hijos. Ya no somos esclavos del pecado, ya no vivimos para este mundo, sino somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, queremos conocer realmente lo que Dios quiere que hagamos para Él. Yo pensaba, ¿qué quiere decir hacer la voluntad de Dios? La otra vez hablaba también con una persona y le decía algo que es una realidad y es un pensamiento muy personal, que cuando decimos que queremos hacer la voluntad de Dios es que ya no tenemos derecho alguno sobre nosotros sobre nuestras vidas. Sí, ya no tenemos derecho alguno sobre nuestras vidas. Siempre hemos escuchado en la sociedad movimientos donde dicen que tenemos derechos. Sí, ¿qué derechos tenemos? Nosotros el derecho que teníamos era de una condenación eterna sin Cristo. Y a veces nuestro país es tan humanista que pone el derecho del hombre antes que lo que quiera hacer Dios, antes que el gobierno teocrático, antes que el gobierno de Dios sobre la humanidad. Pero Dios nos ayude, porque sabemos cuál es la tendencia del ser humano, del pensamiento humanista. Él no quiere hacer la voluntad de Dios. Es que pensar, sí, que no está mal pensar hacer el bien en el otro, pero sí yo confío en vos porque yo te veo, porque tenés capacidad y podés hacer tantas cosas. Y podés lograr y tenés un potencial. Y no está mal mencionar los talentos y las capacidades que tenemos, pero confiar en nosotros mismos nos va a traer maldición. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Pero yo quiero hacer su voluntad. Yo no quiero confiar en mí mismo, es que yo no puedo. Dice una canción de Tales Roberto, no confío en mí, yo no puedo. Y la vida no va a fluir de esa manera. La vida de Dios en nosotros no va a fluir de esa manera cuando nosotros nos consideramos a sí mismos, consideramos nuestros propios caminos. Es que cuando venimos a Él, todo derecho desaparece. Dios quiere realmente hacer cosas grandes en nosotros. Yo lo creo.
Y cuando, disculpa que sea repetitivo, pero sí, me animo a decir de vuelta que cuando nosotros venimos a Él ya no tenemos derecho a nosotros. ¿Qué quiere decir hacer la voluntad de Dios? Dios quiere someterte. Dios quiere que nos sometamos a Él y que realmente hagamos lo que Él quiere hacer. Eso es someternos. Eso es querer hacer la voluntad de Dios. Es decirle al Señor: Dios, quiero someterme a ti, entregarme a ti. Y a veces tenemos muchos ejemplos de la Biblia de aquellos que quisieron hacer su propia voluntad y lo que les pasó también. Pero hacer la voluntad de Dios nos va a traer felicidad. Hacer la voluntad de Dios nos va a traer paz. Qué fácil es decirlo, ¿no? Pasan los años y cada cosa cada día que pasa tenemos que venir y estar a cuenta con el Señor. Y decirle: Señor, ¿qué realmente tú tienes para mi vida? Y yo creo que lo principal en la vida del cristiano es conocer la voluntad de Dios. En mi generación o en mi tiempo siempre pensaba que conocer la voluntad de Dios solamente lo aplicaba en el noviazgo. ¿Y con quién me iba a casar? Que no está mal pensarlo de esa manera. Pero yo creo que es mucho más amplio. Conocer la voluntad de Dios habla de cuál es su llamado para mi vida en el ministerio, qué es lo que tiene el Señor en mi vida profesional, qué es lo que quiere el Señor en mi vida laboral, cuál es la voluntad de Dios para mí en eso. Me acuerdo hace muchos años que hermano Vicente le vine a pedir un consejo, ¿no? Y mejor dicho también, hacemos un entre paréntesis ahí. La voluntad de Dios es tener una buena persona también que te pueda dar un buen consejo. Porque sabemos lo que la palabra nos dice, pero también queremos buscar el consejo de un líder, del que nos acompaña. Y también ver qué estilo de vida tiene también, ¿no? Porque eso es importante, y cómo camina con el Señor. Y hermano Vicente, ya en la presencia de Dios, con su sabiduría de siempre, con su consejo, siempre decía: muchas veces vienen a pedirnos consejo, y más que consejo, vienen a pedirnos una aprobación. Y es un pensamiento, una frase de él que quedó en mi corazón. Porque es así, muchas veces, más que pedir un consejo, cuál es la voluntad de Dios o no, para mí venimos a buscar algo que ya lo hemos hecho de antemano, una aprobación delante del líder. Pero esto fue algo tan personal que en aquel momento le compartí a hermano Vicente: mire, yo tengo un trabajo que me está saliendo que es mucho mejor de donde estoy. Y él me dijo: no, yo veo que eso no es de Dios para ti. ¡Wow! Y yo creyendo que era la voluntad de Dios para mí en ese momento, y no fue así. Y me costó obedecer, pero fui obediente al pastor. Le dije: está bien, hermano, si usted la dice. Y bueno, yo llegué a casa allí refunfuneando, diciendo: no puede ser, yo creo que esto está bien para mí, porque el pastor me dijo que no. Y bueno, tantas otras cosas, pero fui obediente. Y en ese momento creo que no me arrepiento de ese consejo que en ese momento pedí, porque Dios fue bendiciendo después. Conocer la voluntad es también escuchar un buen consejo, no hacer lo que a veces a mí me parece. Que Dios nos ayude, porque esto no es fácil, pero sí que la voluntad de Dios habla de muchas cosas. Hablamos recién de lo laboral, lo profesional, del llamado en el ministerio. Y que Dios nos ayude a poder estar atentos. Qué mensaje tan poderoso dice el Señor allí en esa oración, cuando los discípulos, cómo tenían que orar ellos, ¿no? Dice: venga tu reino, venga tu reino. Qué hermoso, nos dice otro, decimos: venga tu reino. Sí, Señor, queremos que se establezca, que hagas cosas poderosas. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Ahí nos detenemos. Hacer la voluntad de Dios nos va a costar un poco más. Y creo que nos costará más en un mundo caído y pecador, donde nosotros estábamos un momento, pero ahí Dios nos rescató. Pero estamos aquí, y que Dios nos ayude a hacer su voluntad, que se haga la voluntad
para los hijos de Dios. Vamos a leer allí en el Salmo 25, vamos a ir leyendo unos versículos rápidamente, algunos versículos. Dice el Salmo 25, versículo 4, un salmo de David pidiendo ayuda, pero también dirección. Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas. Enséñame en tu verdad, enséñame. Tú eres mi Dios y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Versículo 8. Bueno y recto Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Verso 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Verso 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Versión NBI. El Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Muy interesante, un salmo que nos habla de la enseñanza. David se consideraba que no estaba conociendo los caminos del Señor, no estaba siendo enseñado, tenía ese debe con el Señor, quería ser enseñado. Pero hay un problema muchas veces en nosotros, que no queremos ser enseñados. No queremos que nos enseñen. Y David aquí le rogaba al Señor, enséñame tus caminos. Recién Silvio nos dirigía con esa canción. Muéstrame, Señor, tus caminos, Señor, y enséñame, encamíname en tu verdad. Queremos ser enseñados, tenemos que ser encaminados, tenemos que considerar a Dios en nuestros caminos, hermano. No podemos hacer la voluntad propia nuestra. Vamos a ser debilitados en cualquier momento. Es más, somos débiles sin el Señor. Que Él nos ayude. Pero este salmo nos habla de la enseñanza que el Señor quiere darnos a nosotros. Y que en esta noche tú y yo podamos reclamarle al Señor, enséñame, encamínanos en tu verdad. Vamos a Romanos 12, muy, muy conocido por nosotros. La voluntad de Dios, cuando estamos siendo enseñados y encaminados por Él, sabemos que la voluntad de Dios es agradable. Wow. Y a veces en situaciones complejas yo creo que no es tan agradable, pero sí es perfecta, porque a mí me cuesta decir que es agradable. Pero gracias a Dios que Él piensa diferente que nosotros, tiene los pensamientos más altos que nosotros. Y este pasaje es muy conocido por todos nosotros, Romanos 12:2. Si quiere leer allí en casa con nosotros, no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A muchos misioneros en el mundo, quizá muchas veces no les es tan agradable estar en otros lugares del mundo, donde muchas veces el Evangelio es prohibido predicarse, hablarse. Pero también muchos de ellos, en algunas historias que he podido leer, han considerado y no se han arrepentido de hacer la voluntad de Dios. Pero muchas veces no es agradable. Pero sí sabemos que es perfecto lo que podemos hacer hoy para el Señor. Pero sí que no nos conformemos. Otras versiones dicen no se amolden, no estén sujetos a este mundo, sino transfórmense. Que seamos personas que nos transformemos a través de la palabra, que es la única que nos puede transformar, al ser renovado y poder entender cuál es lo que Dios nos está enseñando, para considerar cuál es realmente su voluntad para cada uno de nosotros. Salmo 32:8. Y a veces pensamos, pero ¿cómo Dios puede enseñarnos?
¿Será la voluntad de Dios de lo que estoy haciendo? ¿Será esto? Y pensamos, estamos solos, no podemos decidir nada, solamente caminar y esperar. Sí, es buena decisión, caminar y esperar, pero te quiero anunciar algo a través de su palabra, que no estamos solos. Él nos indicará cuál es su voluntad para cada uno de nosotros. Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es decir, Él nos hará entender, nos enseñará cuál es el camino. Porque Él en esta noche fijará sus ojos sobre ti y sobre mí. Esto me da tranquilidad de que no estoy solo, que no va a ser difícil hacer la voluntad de Dios. Me acuerdo, hace 22 años va a ser, que en este altar tuve una decisión más importante en mi vida. Decir sí al matrimonio, delante del Señor y delante de la congregación. Nuestro querido amado hermano Vicente nos casó y hasta ese momento yo le decía al Señor, que sea tu voluntad, quiero sentir tu presencia en medio de mi boda. Y fue así. Dios me regaló una maravillosa esposa, pero también hoy puedo decir, después de tantos años, que estoy en su voluntad. Por eso, pensemos, jóvenes, pensemos. Dijo hermano Vicente, y perdone que tenga sus dichos, pero por tantos años lo escuché y sigo extrañando sus dichos. No se olviden que se vayan de luna de miel y se vaya la miel y después quede la luna. Alguna frase de nuestro querido amado Vicente, hermano. Y es verdad, son cosas muy reales y a veces no consideramos a Dios en las cosas cotidianas de nuestras vidas. Por eso yo quiero animarte que si tú quieres cambiar de trabajo, si te vas a noviar, pide consejo. Pide consejo. No es fácil en el mundo que vivimos. Todo es tan humanamente, porque esas cosas nos atraen, nos impiden hacer la voluntad de Dios, de las cosas que hoy el mundo nos ofrece. Pero en este mundo tan fácil de que todos nos ofrecen de esa manera, yo hoy pediría consejo. Después de tantos años de caminar con el Señor, yo pediría consejo. Estamos orando, todo lo que venga a tu mano hazlo, pero considera que tú quieres que el Señor se meta en tus caminos. Yo quiero que el Señor se meta en mis caminos, en mis proyectos. Quiero que Él sea el centro. Y como recién mencionábamos, que aprovechemos el tiempo y de las cosas que a veces nos oprimen, que no nos dejan hacer la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4:2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias, conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Leemos de vuelta, Primera de Pedro 4:2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Sí, no es fácil, hermano. No es fácil hacer la voluntad de Dios. Porque sé que hacer la voluntad de Dios nos habla de renuncia. De que ya, como decíamos al principio, no tengo derecho sobre mi vida. Y tenemos que estar preparados para esto. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos, dice su palabra. Y ese pensamiento del apóstol Pablo me habla tan profundamente a mi corazón, diciendo, es que la vida que yo he caminado con el Señor, la viví para Él. Y si en esta vida ya no me toca más estar, voy a seguir viviendo esa vida con Él. Qué tremendo, qué tremendo. No es fácil, no es fácil. Y sabemos, aquellos que han hecho la voluntad del Señor, se han negado, han sufrido, ¿no? Muchas veces han estado en lugares o momentos agradables, pero hoy están en la patria del Señor.
Muchos de ellos han renunciado a sus cosas, a sus comodidades. Por eso es la pregunta en esta noche. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Tú quieres hacer la voluntad de Dios? Y sé que estas cosas que hacemos aquí son las que van a contar para la vida eterna. Y sobre todo, hacer la voluntad de Dios. Primera de Juan 2:17. Dice, y el mundo pasa. Y es así. Ahora me doy cuenta que tengo barba y tengo mucha frente. El mundo pasa y sus deseos y la edad y los tiempos. Pero qué maravilloso es esto. Y de esto no estoy arrepentido. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Sí. Leemos de vuelta. El mundo pasa y sus deseos. Y es una gran verdad. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios, el que renuncia a sus derechos, el que renuncia a sus comodidades, el que renuncia a tantas cosas para servir al Señor, dice que ese va a permanecer para siempre. Hermano Vicente está en la eternidad. Allí, Marcelo está en la eternidad, porque ellos están y van a permanecer para siempre. Eso es el mayor regalo que nosotros podemos tener a través de Dios, de su palabra y de su Hijo, que a través de Él tenemos la salvación. Ellos permanecen y van a permanecer para siempre. Dios es eterno, su palabra es eterna. Pero ¿saben qué? Tengo una mala noticia. Los deseos que muchas veces nos gustan y nos atraen, eso va a pasar. No te vas a llevar nada. Pero sí el hacer la voluntad que en mí y en ti pueda ser un deleite. Porque tengo una buena noticia, vamos a permanecer para siempre. Será como plantado junto a aguas. Dice que su hoja no va a caer, dice el Salmo. Y quiero decirte también en esta noche que hacer la voluntad de Dios es más que una petición, es más que pedir algo, sino que es considerar a Dios en todos mis caminos y renunciar muchas veces a lo que a mí me parece que está bien. Y que Dios nos ayude en esta noche. Yo quiero avanzar, yo quiero prosperar, yo quiero conocer la voluntad de Dios aún en tiempos difíciles. Yo quiero apegarme a Él en tiempos difíciles. Señor, si tú quieres usarme en la alabanza, que sea tu voluntad. Dame talento, dame capacidad. Tengo esto en la mano, yo quiero hacerlo. Señor, si tú me vas a usar en la predicación o como misionero, prepárame. Señor, tengo un llamado en mi corazón que late muy fuerte y tú me estás guiando hacia el liderazgo. Quiero prepararme. Sí, pero hay muchas cosas que te gustaría hacer en la semana, a mí también. Pero también considerar a Dios en lo cotidiano. Y tan sencillo como esto, que a veces nos cuesta renunciar, pedir un consejo, orar. Orar los unos por los otros, decir, Señor, ¿cuál es mi lugar en la iglesia? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi lugar? Pero yo estoy aquí porque me siento bien. Pero realmente la voluntad de Dios, ¿ese es tu lugar? Como en diferentes lugares que nos toca servir. Y en esta noche yo quiero preguntarle al Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Es una petición, pero va a una realidad que tú y yo muchas veces no conocemos. Es querer hacer plenamente y completamente la voluntad de Dios en nuestras vidas. Queremos orar en esta noche y decir, Señor, yo necesito hacer tu voluntad. No quiero considerarme a alguien más del montón aquí, donde me toca estar. Quiero hacer tu voluntad. Quiero pedir un consejo. Quiero pedir, Señor, que tú me ayudes a través de tu palabra. Oramos. Señor, gracias.
Gracias porque sabemos que tu palabra es bendita, es luz a nuestro camino. Dice el Salmo 119, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias, Señor. Es decir, en esto no estamos solos para conocer tu voluntad. Tu palabra es lumbrera en nuestro camino. ¿Y cuáles son hoy mis caminos, Señor? ¿Cuáles son? Que sea tu luz, Señor, a través de tu palabra, Señor, que me guíe, Señor. David pedía dirección y que tú le enseñaras, pero pon en nosotros un espíritu enseñable. Pon en nosotros humildad. Dice que tú a los humildes los ayudarás, los encaminarás, les harás entender cuáles son tus caminos. Señor, ayúdanos, no es fácil. Tenemos que renunciar a nuestro orgullo, a las cosas que nos atraen, nos hacen sentir humanos, pero como humanos somos tan débiles y vulnerables ante ti cuando tú muestras tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a buscarte y a buscar por sobre todo tu voluntad, Señor, porque será agradable y perfecta. Estaremos ubicados y de ahí seremos plantados junto a las corrientes de las aguas, Señor. Y no nos secaremos nunca porque estamos allí, aferrados a ese río de vida que solo tú produces a través de tu palabra. Lo que viene de ti a nuestras vidas, Señor, eso nos saciará para conocer tu voluntad, para seguir, Señor, buscándote. Pero tú nos instas en esta noche que nos vas a enseñar y nos harás entender cuál es tu voluntad agradable y perfecta. Y me quedo con este pasaje final, Señor. El mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios, ellos van a permanecer para siempre. Gracias, Señor, por la buena noticia de tu palabra para nosotros, que es como agua, Señor, que cada día nos riega y nos hace crecer. Gracias, Señor, que es como esa semilla que brota y a su tiempo da su fruto. Gracias, Señor. Muchas gracias. Te honramos y te bendecimos en esta hora, dándote gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Él es el Rey.